Bien. ¿Alguna pregunta con la hoja que les envié? De cómo hacer las Yo, profe. gráficas, dígame. Bueno, una de las preguntas Ujú. era ¿cómo se saca la temperatura? Creo que era práctica. ¿Cuál? Sí, es que nos había mostrado un documento. Ah, no. Ese es de una práctica que vamos a hacer después. Esas temperaturas experimentales son precisamente experimentales. Esos eran datos que se toman en el laboratorio, pero esos ahorita no nos interesan. Nada más era sacar la teórica, que es la que tenemos aquí. Sí, esa la vamos a ver después. Sí, porque también tenía la duda del número de Biot. En la Ajá. de cilindro de acero y placa de acero me daba mayor a 0.01. Número de Biot. A ver. Para poder, o sea, se tiene que sacar el número de Biot para poder utilizar las fórmulas, ¿no? Sí. Entonces, al momento de hacerlo, creo que me daba mayor los dos a 0.01. Copió la fórmula que tenía para la de Biot, porque luego a veces, y a mí me llegó a pasar, que yo aquí ponía la fórmula, y después esta la copiaba en las otras, y lo que hacía es que para calcular esta, me tomaba los datos de la fórmula anterior. Entonces nada más hay que checar que las celdas estén bien, y déjenme ver, ahorita le checo los valores a ver si... Sí. Pues aquí lo tengo. A ver. O sea que esa hoja ya está programada, profe. Esta que le subí, no. Es la que tienen que completar. Esa se las puse en archivos. Les dije que esta la fueran llenando porque la van a necesitar para el día del examen. Esta. O sea, tienen que Ok. completar aquí, por ejemplo, la longitud característica, calcular el número de Biot, la constante térmica, el calor máximo de transferencia, el número de Fourier para cada tiempo, el teta asterisco, y de ahí despejar la temperatura. Y tienen que hacer las gráficas que dice aquí. Ok, profe. Gracias. Aquí es una gráfica para las tres figuras, no vayan a hacer una para cada una. Sí pueden, pero pues es mejor verlo todo completo. Van a hacer una gráfica para las 3 de acero y van a hacer una gráfica para las dos esferas, ¿sí? Para poder hacer después las comparaciones. El número de... A ver, espérame. Número de Biot, estamos en eso. Déjeme... ¿Dónde estaba acá? El número de Biot en todas... Ah, sí. En la placa de acero y en cilindro de acero, sí, es mayor a 0.1. Sí. ¿Sí le salió más o menos esto? Punto 14 y punto Sí, 33. Ok, sí, eso sí. ya lo vamos a Entonces hacer después. Sí, o sea, mi ahorita pregunta lo era van a hacer, si... van a llenar las tablas como si fuera válido. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver después. Ok. Sí, pero sí, la mayor. Ok, ¿alguien más preguntas de cómo se llenaba esto? Fue con las ecuaciones que vimos con estas. ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Chicos. Profe, yo también, Dígame. es que, bueno, en las fórmulas que usted puso en la presentación, no tenían unas signo menos. Entonces, al momento de que usted nos estaba enseñando el documento de ejemplo, sí puso los menos. ¿Es para que salgan positivos? ¿En dónde? En las de calor se me hace. Creo que sí. Mm, en las de calor. Es que aquí. Sí, aquí me falta un signo. Ahora verá, acá le digo dónde. A ver, déjeme checar la que tengo acá. Es que
Aquí no me acuerdo por qué los había cambiado. Aquí, este es el calentamiento. Sí, aquí me falta un menos. Es cierto, este tiene que ser menos. Sí, entonces todas estas van a salir al revés. Sí. Esto es por ¿cómo se dice? Por el balance general. O sea, al final, el cambio de energía, en el cambio de energía almacenada para el sistema, si es calentamiento, el calor tiene que ser negativo, porque lo que está cambiando es la energía interna del sólido. Sí, sí, entonces aquí es este menos. Profe, entonces, ¿por qué ahí en el tiempo también lo puso negativo? En el tiempo, ¿cuál tiempo? Sí, al momento de poner el calor, puso menos el tiempo. Eso era mi duda. ¿Por qué a veces? No, a ver, espéreme. Sí, ese signo tiene que ser este de acá. Este de acá, ¿cierto? En todas tiene Sí. que ver un menos. Este viene de la integral. Este tiene que venir. Todo esto viene de la integral. Es que no se los puse. Bueno, es lo que viene aquí en el libro, mira. La página 256. Todo ese signo viene desde. Este es el que me faltaba ahorita en la fórmula. Este menos. Y el otro menos, el de menos. Estos menos que vienen de acá, vienen de este menos de acá, del balance. Entonces, por eso todas estas fórmulas tienen que tener este menos aquí, porque esto nada más, o sea, todo lo que tenemos aquí es exactamente lo mismo, nada más que estamos haciendo, agrupando las constantes de diferente forma, pero todo significa lo mismo, tiene que tener las mismas unidades y todo es negativo. Si no le saldría aquí un número positivo y eso está mal. Perdón, un número mayor de 0 y eso está mal. ¿Sí? ¿Sí me expliqué más o menos? Sí, es que mire, regrésese a su tabla de Excel. ¿A esta? No, a la otra, Ok. a la que ya tenía contestada. Esta. Sí. ¿Ya lo puso? Sí. Ya. Si se fija, ahí puso que B26 es el tiempo y lo puso como negativo. No, bueno, a ver, chicos, esto es menos todo lo que está entre esto. No es que el tiempo sea negativo, es menos la relación, o sea, menos t sobre t, ¿sí? No es que sea menos tiempo. Es como, ahí Entonces, no le puse un paréntesis de más, pero eso no significa que el tiempo sea negativo. Aquí. ¿Sí me entiende? sí, pero ese menos salió de donde usted me dijo, ¿verdad? Ajá, eso viene desde acá, Ok. de la integración. Ok, gracias. ¿Ok? Vale, ¿alguien más? Ya todos tienen las tablas contestadas, supongo. No, profe, a mí no me salió, pero creo que era por lo de los signos. Ok. Acuérdense también, por ejemplo, a la hora de calcular si lo van a poner así como exponente de menos número de Biot, acuérdense de que esta celda es constante, si no les van a salir unas cosas ahí bien fumadas. Ahorita no me va a dar porque tengo puros ceros. Pero acuérdense que aquí el número de Biot es constante para todos los números, para todos estos, ¿sí? Todo lo que tenemos acá arriba, todo lo que está acá arriba que no están las tablas, son constantes. Las dimensiones, las propiedades, el número de Biot, la constante de tiempo y la cantidad máxima de calor. Acuérdense que esos son constantes. Nada más, Sí, dígame. nada más vamos a necesitar hasta el 20, ¿verdad?
No. O sea, ya ve que dice Por que... eso aquí dice 20 y 3 puntos. Ayer una compañera, o el viernes me preguntaban, les dije que lo hicieran hasta, ¿qué? ¿600? ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo pueden hacer hasta 600 y para las gráficas de temperatura, graficarlo hasta 140. ¿Okay? Que es cuando ya las temperaturas en todos los sistemas son constantes. ¿Ok? Entonces, aquí estos son... Bueno, en todos aquí va a ser hasta 600. Y en las gráficas de la temperatura lo van a graficar hasta 140 segundos. ¿Ok? Esto es para todos. Y les digo, sí lo van a necesitar para el examen, entonces espero que les salga, por eso les digo que si tienen dudas o algo, porque necesitan tenerlo bien, porque si no van a estar batallando a la hora del examen. Entonces esto es ya para que le vayan adelantando, digamos. ¿Ok? Y ya nada más cambiar las cosas que tengamos que cambiar. ¿Vale? Bueno, Sí, si no profe. tienen... Sí, dígame. No, era con relación a los signos. Mejor le voy a enviar mi hoja de Excel porque creo que sí me equivoqué en algo muy tonto. Ok, muy bien. Vale, ¿alguien más? Si no, para ya seguir con lo que sigue. Bueno. No. Ok. Esto va a ser diferente. Ok, entonces, para nosotros demostrar o establecer el criterio que iba a validar la suposición de que la temperatura era constante en todo el sólido y tal, habíamos considerado este sistema. ¿Se acuerdan que dijimos que era un sólido? Está expuesto en una cara está expuesto a un fluido y considerábamos solamente esos dos modos de transferencia, ¿cierto? Y de ahí sacábamos la definición del número de Biot, hacíamos la generalización para cualquier geometría, que es para sacar tenemos que sacar la longitud característica, que es lo que tenemos acá, y bueno, ya podemos hacer todo lo demás, ¿ok? Ahora, podemos hacer lo mismo, pero de manera general, es decir, podemos tomar cualquier sistema en la que puede existir más de un modo de transferencia, además de la convección puede haber también radiación, y podemos también además contemplar la generación de energía, o sea, no nada más nos vamos a restringir a sistemas en los que tenemos un sólido y un fluido. Podemos tener también además de convección, podemos tener también radiación. Conducción no, ¿por qué? Porque es precisamente lo que estamos haciendo con este método, suponer que la conducción dentro del sólido es tal que toda la temperatura es uniforme. Acuérdense, no es lo mismo uniforme que constante. ¿Ok? Entonces podemos considerar además convección y radiación. ¿Cómo? Como ya las conocen. Tenemos el coeficiente de convección, el área de transferencia, la diferencia de temperaturas. Aquí, todo lo que vean como temperaturas de superficie es lo mismo que si tuvieran temperatura del sólido. ¿Por qué? Porque es la misma temperatura adentro, dentro y fuera del sólido, porque estamos haciendo la suposición de temperatura uniforme. ¿Ok? Y podemos o no tener también generación de calor dentro de nuestro volumen de control. Ahora, acuérdense que la radiación la podemos expresar de dos formas, como la ley de Boltzmann, que es la emisividad, suponiendo que la emisividad es igual a la absortividad, la constante de Boltzmann, que es una sigma, no letras raras, no una omega, y el área de transferencia. El área de transferencia en estos puede o no ser igual, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahorita vamos a ver en el ejemplo que pueden o no ser las mismas, ¿ok? Y bueno, podemos expresarlo también con el pseudo coeficiente de transferencia, que es para que nos quede muy similar a la forma de la convección, pero nuestro coeficiente de transferencia por radiación estaría dado por la temperatura del sólido y la de los alrededores. Alrededores, ¿eh? Bueno, esto es como un repaso. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ok.
Entonces vamos a ver el ejemplo. No, este no, el otro. Aquí tenemos un sistema que contempla dos procesos, uno de calentamiento y uno de enfriamiento. El problema dice que tenemos un panel de una aleación de aluminio de 3 milímetros de espesor y nos da las propiedades, la conductividad, la capacidad calorífica y la densidad. Eso aquí viene en la página anterior. Y dice que por ambos lados tiene un recubrimiento de una resina epóxica. Dice que debe ser curada a una temperatura mayor de 150 grados por al menos 5 minutos. ¿Okay? Dice, la línea de producción para el curado involucra dos pasos, que son los que nos presenta aquí el diagrama. Dice, el primer paso es el calentamiento en un horno grande con aire a temperatura de 175 grados. ¿Sí? El fluido de calentamiento, el fluido con el que estamos calentando, es de 175 grados. Y dice, y tiene un coeficiente de convección, el sistema, esta H de este sistema es de 40 watts por metro cuadrado. Kelvin. Y dice, y el segundo paso es el enfriamiento en una cámara con aire a 25 grados, cuyo coeficiente de transferencia es de 10 watts. O sea, entonces tenemos primero un paso en el que se calienta y después ese mismo objeto lo vamos a cambiar de condiciones y lo vamos a someter a un fluido a 25 grados y un coeficiente de 10 watts metro cuadrado por Kelvin. Dice, ok. Esta es la parte que a veces se les complica, muchachos. Es más el interpretar el enunciado del problema que el problema en sí. Dice, la porción de calentamiento del proceso es conducido por un intervalo de tiempo, TE, que excede el tiempo que se requiere para llegar a 150 grados por 5 minutos. Ahora, ¿Eso qué quiere decir? Ustedes están calentando el sólido. Esta es la curva que representa la temperatura a la que se va a estar calentando el sólido en el primer paso. Nos dice que el tiempo total del proceso de calentamiento es el tiempo que toma en llegar a 150 grados más 5 minutos. ¿Ok? Que son 300 segundos. Okay. Y luego dice... nos da también las propiedades de emisividad del recubrimiento, que es 0.8 de emisividad, y dicen las temperaturas del horno, no es cierto, las temperaturas de las paredes del horno están a 175 y 25 grados respectivamente. Esas temperaturas se consideran constantes y nos dice... Si el panel es introducido al horno a una temperatura inicial de 25 grados y se remueve de la segunda cámara hasta que llegue a una temperatura en la que se puede tocar de 37 grados, ¿cuál será el tiempo total? ¿Cuál será el tiempo total del segundo paso en el proceso de curado? Ok, entonces vamos a entender el problema primero. Entonces tenemos que nosotros tenemos que calcular primero esta curva de calentamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuánto tiempo se va a tardar para llegar a 150 grados, aumentar 300 grados o 5 minutos y calcular la temperatura a la que va a llegar nuestro sólido en ese tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está dando el problema. Nos dice que son 5 minutos por encima de 150 grados. Entonces, esto es lo que tenemos que calcular. El perfil de temperatura y hasta este tiempo. ¿Okay? Este tiempo nos tienen que decir esos tiempos. No podemos inventárnoslos, a menos de que nos digan una temperatura objetivo. Si, por ejemplo, nos dijeran el tiempo del proceso de calentamiento es tal que la temperatura llegue a 175 grados. Entonces, el proceso terminaría aquí y calcularíamos la segunda curva. Aquí, por cosa del problema, nos define este tiempo. Entonces, tenemos que calcular
¿A qué temperatura va a llegar ese sólido en ese periodo de tiempo? Y después lo vamos a cambiar de fluido, se va a empezar a enfriar y nos está preguntando cuánto tiempo se va a tardar en llegar a 37 grados. Entonces, aquí es como si tuviéramos dos incógnitas. Primero, calcular el tiempo en el que llega a 150 grados. A ese le sumamos 300, es cuando empieza el enfriamiento, y tendremos que calcular el tiempo que pasa de aquí, en cuánto tiempo se va a enfriar de 175 a 37 grados. Eso sí lo entendemos, ¿cierto? Es nada más el planteamiento del problema, es qué significa lo que nos están preguntando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Si se fijan, aquí nada más nos están dando el espesor. ¿Ok? No nos están dando alguna otra dimensión. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es... la primera suposición que vamos a hacer pues es que la temperatura es uniforme. Y vamos a calcular el número de Biot para los dos procesos precisamente para ver si esa suposición es válida. ¿Ok? Aquí, si se fijan, no estamos considerando la resistencia térmica de la película epóxica. Si no, tendríamos que hacer también ahí un cálculo o sea, tenemos que agregar una resistencia ahí a nuestro sistema. Y bueno, las propiedades constantes, es decir, que no dependen ni del tiempo ni de la temperatura. ¿Ok? Aquí se me va a descargar. Ok. Bueno, entonces, lo primero es analizar si en los dos casos se puede hacer la suposición de la capacitancia, si podemos hacer el uso de la capacitancia global, es decir, que la temperatura es uniforme, para lo que tenemos que calcular el número de Biot. ¿Ok? Entonces, tenemos el coeficiente de transferencia por convección en el primer parte del proceso. Tenemos la conductividad, que es la misma para ambos casos, porque es el mismo material, y vemos que en ambos casos la suposición de temperatura uniforme es válida. ¿Ok? Ahora, aquí es donde entramos, donde está la controversia de siempre. ¿Qué modos de transferencia podemos contemplar? Si podemos o no despreciar alguno de los modos de transferencia. ¿Solamente vamos a tomar convección o también tenemos que contemplar la radiación? Bueno, para hacer esa comparación vamos a calcular el pseudocoeficiente de transferencia por radiación con las propiedades que nos están dando. Esta es la emisividad de la superficie. No es la del material, no es la del ¿qué es? Aluminio. ¿Por qué? Porque los fenómenos radiativos, acuérdense que solamente son superficiales. Lo que importa es la superficie, o sea, es el material que está más exterior, o sea, lo que está literalmente en la superficie. Entonces, lo que está en la superficie es la resina, no el aluminio. Entonces, se toma en cuenta la emisividad de la resina, ¿sí? La constante de Boltzmann, y aquí tenemos las temperaturas. Estas temperaturas las estamos tomando en cuenta ya las temperaturas como la de equilibrio, digamos. ¿Ok? Ok, bueno. Entonces, si se fijan, aquí nos sale que para la primera parte del proceso, el coeficiente de radiación es de 15 y el coeficiente por convección es de 40. O sea que este es más o menos que la mitad, un poquito menos de la mitad. Entonces, no podemos despreciarlo, ¿sí? O sea, están en más o menos una proporción considerable y no podemos despreciar la transferencia por radiación. Entonces, hacemos lo mismo para el segundo proceso y nos sale que el coeficiente por radiación, de transferencia por radiación, es de 8.8, cuando en ese proceso tenemos un coeficiente de transferencia por convección
de 10 watts. Entonces son bastante similares. No podemos despreciar en ninguno de los dos casos la radiación. Tendremos que contemplar la radiación y la convección. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a hacer nuestro balance de ese sistema, aquí me falta. Es este. Nos va a quedar que solamente tenemos el cambio de la energía almacenada y la velocidad de salida. Aquí no tenemos generado. ¿Ok? ¿Qué modos de transferencia vamos a contemplar? La convección y la radiación. Ahora, para el primer proceso en el que tenemos que la temperatura es mayor a la temperatura del fluido es mayor a la del sólido, no podemos no cambiar nada, dejarlo así como está. Lo único que va a pasar es que nos van a salir signos negativos. Es decir, esta resta nos va a salir un signo negativo, pero se va a compensar con este que tenemos acá. Entonces la temperatura tiene que aumentar. Si lo hicieran y se les sale al revés, es que están haciendo algo mal, tienen algún signo mal. Entonces acuérdense que este signo menos es por el balance, ¿ok? No es por el sentido de transferencia, es por el balance. Entonces nada más tengan cuidado de no confundir los signos en las restas, ¿sí? Ok. Bueno, entonces tenemos el cambio de energía almacenada, que está dado por la densidad, el volumen, la capacidad térmica, perdón, la capacidad calorífica y la temperatura, y la convección de la radiación, que aquí ya tenemos de esta forma. Entonces, dijimos que vamos a considerar que las propiedades son constantes, las sacamos de la derivada, y aquí estamos contemplando que el área de transferencia de la radiación y de la convección son las mismas, la factorizamos y la sacamos. Estas mismas expresiones las podemos dejar en función del coeficiente de transferencia. En teoría, o sea, sí son diferentes, pero no deben de ser muy diferente la diferencia en los resultados no debe ser tan significativa, ¿ok? Lo único que hay que hacer entonces ahora es resolver esta que tenemos aquí, ¿sí? Esta derivada. Si se fijan, es una derivada, lo mismo que les dije, esta temperatura de la superficie es lo mismo que si tuviera la temperatura del sólido. Entonces, esto lo vamos a dejar aquí para evitar confusiones. Adiós. Entonces, esta temperatura aquí quedaría así, aquí quedaría así. Esta es la temperatura y aquí. Entonces, es una ecuación implícita porque no podemos despejar la temperatura y la derivada de la temperatura. Entonces, esta es nuestra variable, esta y esta. Ahora, muchachos, cuando se encuentren esto en el examen, pues se supone que tienen que resolver esta, tienen que graficarla para obtener precisamente estas gráficas. Aquí creo que dan dos opciones. Una es una aproximación por deltas T y la otra es por Runge-Kutta. Yo les recomiendo la de Runge-Kutta porque esa la pueden hacer en Excel. Está muy rápida, está muy fácil. Pero si se quieren complicar la vida y meterlo en algún programa, o sea, tienen que resolver esta, que es lo mismo que esta. Exactamente lo mismo que esta. Nada más que aquí están despejando unos valores. Aquí para la condición inicial, la temperatura igual a, perdón, para el tiempo cero, la temperatura es la temperatura inicial. Esas son las condiciones y para cualquier momento la temperatura va a ser igual a temperatura, es una variable. Entonces necesitan esta condición inicial y la función para resolver la ecuación. Acuérdense que puede que no sean iguales todas, o sea, puede que en el examen a lo mejor nada más contemplen una
un modo de transferencia y pueden hacer hasta la solución analítica, depende, pero si tienen este tipo de sistemas en los que están considerando 2 o más fenómenos de transferencia, necesitan definir alguna metodología de métodos numéricos, el que quieran o como quieran, usar una graficadora, meterlo a Polymath, programarlo en MATLAB, como quieran, para resolver la integral y obtener este perfil de temperaturas, que es lo que necesitan. Ahora, si se fijan, la misma expresión es válida para los dos procesos. Lo único que cambia es el sentido de la gráfica, o sea, es el sentido de en el que aumentan o disminuyen los valores, porque lo único que cambia es el signo de las restas, ¿cierto? Entonces, la misma expresión es válida para los dos procesos. Nada más hay que tener cuidado a la hora de no cambiar los signos aquí en la integral. Bueno, en la derivada. Entonces, el punto, acuérdense de esto, es que lleguen precisamente a la expresión. O sea, que hagan el planteamiento adecuado, que hagan las consideraciones adecuadas, que consideren o no ciertos modos de transferencia, etc., etc., y lleguen a la expresión a la que tienen que resolver. Ya el cómo la resuelvan ya es cosa de ustedes. Les digo, yo les recomiendo el Run Ejecuta porque se lo pueden hacer en Excel y está bien fácil. Nada más necesitan los valores iniciales para tiempo 0. Tienen la temperatura inicial que sería, por ejemplo, 25. Necesitan definir un paso, puede ser los 10 segundos que les recomienda ahí. Y necesitarían aquí poner X, y me parece que les piden 4 pendientes. 4. Y ya, o sea, es cuestión de llenar los dos primeros renglones y bajar todas las fórmulas. Está bastante sencillo. Las fórmulas que hay que sustituir son bastante sencillas. Están en Wikipedia, están en el cloud, en donde quieran. No tiene mayor complicación, pero repito, si ustedes encuentran otro método que se acomoden o que o que se les haga más fácil, eso es cuestión de ustedes. El punto es llegar a la expresión y resolverla para tener estos perfiles de temperatura. Y eso es parte de lo que vamos a hacer en el examen. ¿Preguntas? Yo, profe. En el número de Biot en los que calculó para el frío, es que no recuerdo qué significa la H, pero es por la diferencia de temperatura. Sé que es muy obvio, pero ¿por qué 10? A ver, no entendí otra vez. En el número de Biot, Ajá, en el de frío, ajá. ese 10 watts por metro, ¿de dónde lo sacan, perdón? Este 10, esto no nos es información que nos da el problema. Ok. Si se fijan, aquí viene en el editorial, nos está dando el coeficiente de transferencia para el primer proceso y para el segundo. Aquí. Eso es información que les tiene que dar el problema. Vale, ¿alguien más? Profe, porque bueno, mi compañero. Profe, ¿por qué había dicho que se tomaba como entrada? Creo que sí. ¿Por qué no lo escogimos como salida? ¿Entrada de dónde? Del volumen, para la ecuación. Para saber. No, en la presentación de PowerPoint, que diga de PowerPoint, sí. Ahí, ¿por qué dijimos que era almacenada es igual a salida? ¿Por qué no supusimos mejor que era de entrada? Es lo mismo. En realidad pueden hacer exactamente lo mismo. Les digo, lo único que van a cambiar les van a cambiar los signos. Por ejemplo, aquí, si estuviéramos en este caso en el de que la temperatura es mayor acá, entonces aquí les quedaría así y la integral les va a quedar exactamente igual. ¿Sí me entienden? O sea, lo único que hay que tener en cuenta es que si van a usar la misma expresión para las dos,
no cambiar los signos de dentro de las diferencias. Por ejemplo, si usáramos nosotros aquí la otra, lo que usted dice, que es válido, entradas, entonces esto sería igual a entradas, pero esta es la misma que tendremos que usar para el otro sistema. O sea, tendremos que usar exactamente la misma para la otra, ¿sí me entiende? Porque si usamos esta para el primer proceso y esta para el segundo, algo va a salir mal. Es por cuestión de nada más de congruencia. Y es por facilidad, pueden usar las mismas, lo único que va a cambiar es los signos en las restas. Es para poder usar la misma expresión en los dos procesos y no estar haciendo un análisis por separado de cada proceso. Pero sí sería válido. Ok, gracias. De nada. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Seguros? Ok, bueno. Les recomiendo también que chequen el ejemplo 5.2. También aquí les pide también que lleguen a las temperaturas. Les está pidiendo que calculen dos cosas. Tiempos, dimensiones, tres cosas. Tiempos, dimensiones y temperaturas en estado estable. Entonces, si se fijan, la expresión también nos queda muy similar y la que tenemos que resolver. Nada más que aquí lo fácil, digamos, es que cuando les pidan las temperaturas en estado estable, pues ya saben que todo esto es igual a 0. Ya, se resuelve más fácil. ¿Vale? Es como un repaso, digamos. Y bueno, entonces si ya no tienen preguntas, vamos a empezar a ver la otra parte, que es cuando no se puede hacer la suposición. Es cuando ya no podemos hacer la suposición de que la temperatura es uniforme. ¿Ok? Pero necesito que estén seguros de que no tienen preguntas con lo anterior. Igual y ya viéndolo en los problemas, profe. Ay, bueno. ¿Saben qué? Es que no les puse la tarea, veo todavía los problemas. Ok, bien. Vamos a hacer lo siguiente mejor. Miren, vamos a repasar las preguntas del final y ustedes vayan ahorita haciendo un repaso mental si es que entienden o no los conceptos, y si no me dicen, pues para ir otra vez repasando, ¿vale? La primera pregunta dice: ¿bajo qué condiciones se puede utilizar el método de capacitancia global para predecir la respuesta transiente, es decir, en estado transitorio, de la temperatura de un sólido? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para poder hacer nosotros la suposición de que la temperatura es uniforme? A ver, ¿quién me contesta? No es menor, el número de Biot no debe de ser menor que 0.0, no, 0.01. 0.1, sí. Sí, perdón. Esa es una condición, es la condición numérica. Pero ¿eso qué implica? ¿Qué significa que el número de Biot sea menor de 0.1? ¿Alguien? Acuérdense que estas preguntas van a venir en el examen teórico, ¿eh? ¿Ahorita quién me contestó? ¿Palomares? No. Sí. Ok.
Era porque se enfriaba demasiado rápido, ¿no, profe? O sea, al momento Que se enfriaba, no, porque acuérdense que se puede usar para cualquier proceso de calentamiento o enfriamiento. Ah, bueno, pero que el lapso de tiempo sea muy pequeño. No. ¿Hay algo que pasa muy rápido? Sí, pero ¿qué es lo que pasa más rápido? Es la interpretación física del número de Biot. ¿La temperatura? No. La conversión de un estado a otro. No, nada que ver. Aquí no tenemos cambios de fase ni nada. Acuérdense que el número de Biot es también la relación entre la resistencia a la conducción dentro del sólido y la resistencia a la convección de la superficie al fluido. Entonces, ¿qué significará que el número de Biot sea 0.1? O sea, menor de 0.1. ¿Qué esas relaciones, qué pasa con esas relaciones? Con esas resistencias, perdón. Según yo, es que o sea, dentro del sólido es muy rápida, que la temperatura en todo el volumen va a ser constante, ¿no? ¿Qué es muy rápido? Pues sí, o sea, de ¿Qué? uno a otro es rápida. Sí, pero ¿qué? ¿Qué es muy rápida? Dice, es muy rápida, pero ¿qué es muy rápida? Pues la conducción. Exactamente. La convección es tan rápida en comparación a la convección en el sólido. No nada más que sea rápida, es que sea rápida en comparación con. Por eso el número de Biot es una relación de esas dos. Si no, nada más haríamos los cálculos en base a la conductividad, ¿cierto? Muy bien, fue Hurtado, ¿verdad? Sí, Profe, entonces comparación, o sea, ¿en comparación a qué? ¿La conducción en comparación a qué? Que, o sea, sería la conducción dentro del sólido es más rápida que la convección de la superficie al fluido. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Por eso el número de Biot tiene la forma que tiene, que es la convección por el área, no, por la longitud característica entre la conductividad. Ok. Esta es muy buena. Esta es un poco más de pensar. Dice, el método de capacitancia global es más aplicable para un sólido caliente siendo enfriado por convección forzada en aire o en agua. O sea, en un líquido o en un gas. ¿Podría repetir la pregunta, profe? El método de capacitancia global es más, será aplicable a un sólido. O sea, ¿en cuál va a ser más efectiva la metodología? Si hacemos el análisis de un sólido siendo enfriado en aire o en agua, es decir, en un gas o en un líquido. en un líquido, ¿no? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque está completamente inmerso el sólido en el líquido, entonces sería más rápido la... No tiene que ver con la El cuestión de cobertura, equilibrio. porque tanto ¿No tiene que ver con la temperatura? ¿Eh? ¿No tiene que ver con la temperatura del líquido? No, O sea que no. Pues es que, según yo, era porque el líquido tenía su temperatura definida y ya cuando llegaba al sólido podía estar ya en equilibrio. No, se me están perdiendo un poco. ¿Qué diferencia hay entre la convección de un sol en un líquido y la convección en un gas? Que hay transferencia más rápida con un líquido, ¿no, profe? Exactamente. Los coeficientes de transferencia por convección en los líquidos son mayores que en los gases. Es por eso, no es cuestión ni de temperatura ni de cobertura, porque tanto un gas como un líquido va a estar homogéneamente, digamos, sobre el sólido, o sea, siempre va a estar expuesto en todas sus caras, o sea, va a estar totalmente cubierto, y la temperatura siempre se contempla como si fuera constante y homogénea dentro del fluido, independientemente si sea líquido o gas.
La diferencia es esa, la magnitud de los coeficientes por convección. Ahora, si hacemos ese mismo análisis y decimos que tenemos un sólido que va a estar enfriado por una corriente de aire, ¿cuál será, en cuál de los dos siguientes sistemas será más apropiada la consideración de la temperatura uniforme? Si tenemos convección natural o si tenemos convección forzada. Tenemos un sólido en aire. Por un lado tenemos convección natural y por otro lado tenemos convección forzada. ¿En cuál creen que se aplique mejor el método de o sea, en cuál de los dos sistemas será más válida la suposición de temperatura En convección natural. ¿No, profe? ¿Por qué? ¿En natural o en forzada? Pues no sé, usted dígame. Yo dije natural, porque cuando es convección forzada, por ejemplo, puede pegar la corriente de aire solamente a cierta área del sólido. Entonces las temperaturas no se mantienen uniformes, como usted dijo. No, no, eso por lo general se considera que no es tan relevante. ¿Por qué? Porque todo eso ya se está contemplando en la magnitud del coeficiente de transferencia. O sea, ya después lo vamos a ver en la siguiente parte del parcial, cuando empecemos a ver más a fondo convección. Lo que nosotros hemos estado utilizando hasta ahorita es el coeficiente característico de todo el sistema. Ya ahí estamos contemplando que si hay turbulencia, que si todo el flujo está homogéneo, etc, etc. O sea, ya estamos viéndolo como una generalidad. Entonces, eso no. Entonces, ¿en cuál será mejor? ¿En el forzado o natural? Enfriamiento forzado en flujo de aire forzado, enfriamiento en flujo de aire, convección natural. No es en el forzado, ya que conoces o sea, conoces una temperatura y es a la que sabes cómo se va a dar o sea, transferir. No, lo que acabo lo vuelvo a repetir. No estamos tomando en cuenta la temperatura, ni que si la velocidad, y nada. Acuérdense, de lo que depende el número de Biot es del coeficiente de transferencia por convección, no de la temperatura del fluido. Pues es que el coeficiente de transferencia va a ser más alto si el fluido está en movimiento, ¿no? O sea, si el aire es forzado. Ok, entonces eso implicará que el número de Biot sea mayor o menor. Acuérdense, el número de Biot es igual a coeficiente de transferencia por convección por la longitud característica entre la conductividad. Entonces va a ser mayor. Va a ser mayor. Y si el número de Biot es mayor, ¿la suposición de que la temperatura es uniforme es válida? No. Entonces, ¿cuál va a ser mejor? En la no forzada. En la natural, exacto. ¿Qué fue? Olvera, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, chicos. Vamos bien. A ver, otra pregunta que también está acá interesante. Dice, no, eso todavía no lo vemos. ¿Qué parámetros determinan la constante de tiempo asociada con la transferencia en estado transitorio? O sea, tau. ¿Qué es lo que define tau? ¿Se acuerdan? La constante de tiempo. ¿Qué propiedades la definen? ¿Se acuerdan de la definición? Tenemos varias.
¿Cómo se definía tau, muchachos? Les voy a dar una pista. Una de las definiciones era la resistencia térmica, no voy a decir más, y la otra era la capacitancia. Entonces, ¿qué propiedades definen esa? La capacidad calorífica. Ajá, esa es una. Pero bueno, no estoy segura si es esa la otra, pero era el área. No estoy segura, la verdad. El área. O sea, el área del objeto. El área de transferencia, sí. Ujú. ¿Qué más? Son muchas. Varias, mejor dicho. Uy, ahí está. El volumen, El volumen, ajá. el calor específico. Ajá. ¿El cuál? A ver, ya me dijeron el área. Ya me dijeron el volumen y la capacidad calorífica. Nos faltan dos cosas. Una que es característica del sistema, o sea, del proceso, y otra que es característica del material. La entalpía. La densidad también, ¿no? A ver, ¿quién dijo la densidad? ¿Montalvo? Sí. Ok, sí, muy bien, la densidad. No, la entalpía ahorita no juega, joven. Aunque si agregamos los términos, bueno, no, tau no queda en función de la entalpía, pero si multiplicamos tau por la temperatura, puede que en algún momento podamos sacar pero no, eso ya es otra cosa. ¿Qué más? Nos falta una, solo falta una. El coeficiente de la convección, ¿no? Exactamente. Muy bien. Sí, aquí lo tenemos, miren. Es el área de transferencia y el coeficiente por convección, que son característicos del sistema. O sea, este es característico del sistema. Y las propiedades del sólido. ¿Ok? Entonces, repasen las demás preguntas que vienen al final. Vamos como a la mitad, todavía no vamos a ver todas. Nos faltan unas de la segunda parte, pero bueno. Para que vayan viendo cómo va a venir el examen teórico. Por lo demás, creo que van bastante bien. Al menos eso parece. Si tienen preguntas con las tablas o algo, me mandan un mensaje o algo. Alguien dijo que me iba a mandar su hoja de Excel y ahorita les pongo la tarea que tienen que entregar para el viernes, que son nada más 4 problemas. 4 problemas del capítulo. Están bastante sencillos. ¿Vale? Y pues si nadie más tiene preguntas, pues nos vemos mañana. Profe, Mande. ¿cree que podamos hacer un ejercicio así con números paso a paso? Porque, o sea, como que sí le entiendo, pero Sí, ya... mañana vamos a ver uno de los ejercicios del capítulo. Ah, perfecto. Muchas Sí. gracias. Vale. Bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta luego, gracias. Déjenme tomar lista. Ya. Ok. Muy bien. Bueno, nos vemos mañana pues. Adiós, gracias. Gracias.